Hola amigos, bienvenidos a Mar de Historias. Suscríbanse a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La misteriosa leyenda del cuadro del niño que llora. La historia de este pintor es bastante particular. Tras simpatizar con el fascismo de Mussolini y luchar como guardia en la Segunda Contienda Mundial, se marchó a España, lugar donde se radicó. Aprovechando sus estudios de artes plásticas, Amadio comenzó a utilizar el seudónimo de Giovanni Bragolin para firmar sus cuadros, especialmente sus 27 retratos de los niños llorones, que muestran imágenes de niños y niñas en primer plano, en cara y torso, los cuales los muestra con un gesto triste y grandes y visibles lágrimas escurriéndoles por las mejillas. Estos cuadros pronto se comercializaron muy ampliamente por numerosos países del mundo, sobre todo a partir de las décadas del 70 y 80. Bragolin pronto se ganó el apodo de pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor habría hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Existen actualmente muchos casos en diferentes países donde extrañas calamidades han ocurrido y donde la única relación que se ha encontrado es el hallazgo de un cuadro, común en mercados, ferias y tiendas donde ha sido reproducido en óleo y en almanaques. Este cuadro fue pintado por Giovanni, alias Bruno Amadio, artista que ya falleció hace algunos años y que, según se sabe, la imagen que pintó perteneció a un niño de un orfanato. Bragolin habría regalado el cuadro en aquel orfanato, pero al poco tiempo habría ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. El cuadro, increíblemente, no habría sufrido daño alguno, de ahí que algunos sostengan que el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura. Desde entonces se dice que quienes poseen el cuadro sufren desdichas, pues el cuadro estaría maldito. El cuadro fue reproducido como un artículo para adornar paredes de salas, partiendo de España, lugar donde fue pintado, y después reproducido en cantidad, pasando a Inglaterra, Turquía, Chile, Colombia y Argentina principalmente. Lo curioso del caso es que después del incendio del orfanato, una ola de energía negativa envolvía a los dueños de las reproducciones o copias del cuadro original. Cuando el cuadro en cuestión comenzó a ser comercializado en todo el mundo, comenzaron a contarse muchas historias de tinte paranormal. Se habla de casos de casas incendiadas donde todo se quemaba, pero el cuadro siempre permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño. Un caso comprobado ocurrió en 1985. La casa del matrimonio Halch de Yorkshire ardió en llamas y la imagen no sufrió daño alguno. El cuadro también acarreaba otras historias. Unos aseguraban que cuando se descolgaba el cuadro, inexplicablemente, detrás de él aparecían gusanos. Otros que, invirtiendo el cuadro a la hora de medianoche, se podía hacer un pacto con el mismísimo demonio. Lo único verificable en todo caso es que si el cuadro se gira en 90 grados a la derecha, es posible ver a una especie de figura monstruosa que aparece devorando al pequeño, lo que demostraría el supuesto carácter maléfico de la pintura. En Chile, concretamente, los casos paranormales ligados al cuadro son numerosos. Son muchas las familias que aseguran en la actualidad que el cuadro en verdad trae mala suerte y que quienes lo compraban y llevaban para decorar sus casas vivían desdichas personales e infortunios de todo tipo. Los propietarios eran víctimas de discordias, mala suerte y en muchos casos fatales, como incendios. Paradójicamente, siempre se salvaba el lugar donde estaba colgado el cuadro, sin sufrir ningún daño, a diferencia de la casa o los habitantes. Todo este caso se hizo evidente por los años 50, donde comenzaron los pequeños focos de infortunio. El misterio acerca de este pintor nació como una leyenda urbana donde se dice que este artista con mucho talento, pero sin haber alcanzado la fama en su carrera, hizo un pacto demoníaco para que sus pinturas fueran reconocidas. Comenzó una serie de retratos, en total 27, conocidos ahora como los niños llorones, pero uno de ellos es el que ha alcanzado la fama por su misterio.
Después los propietarios, suponiendo que no hayan fallecido, sabiendo el hecho extraño que rodea esta pintura, han optado por quemarlas u otro fin parecido. La gente que tenía este cuadro en su vivienda sentía como si estuvieran siendo observados todo el tiempo. Una declaración dice que el cuadro se encontraba en una bodega por años y que siempre al momento de su traslado o su desecho ocurría fallas en la energía o se atraviaba para luego aparecer un tiempo después. Muchas veces hubo intentos parecidos hasta que uno de los almaceneros se deshizo, después por iniciativa propia. Hubo gente que se enteró que es un enlace para un pacto demoníaco. Si en la medianoche invertías el cuadro te darías cuenta de la criatura con cara de pez que también está pintado en él. En ese momento decían que se volvía muy realista esta parte de la pintura. Hay algunos que también afirmaron que la parte donde el cuadro está colgado suele llenarse de humedad, marcando la pared, provocando rastros de agua que se ha chorreado, incluso al pie podría estar mojado. Por último, y lo más increíble, es que muy pocas personas dicen que al haberse levantado por las noches del sueño para ir a otras partes de la casa, se percataron que la imagen del cuadro había desaparecido, incluso que se había escuchado en otras partes de la casa ruidos o risas de niños. En cualquiera de estos casos los fenómenos se hicieron evidentes cuando por casualidad se enteraron de la misteriosa naturaleza de este cuadro o escucharon los relatos que giran en torno a ellos. Este cuadro es uno de los más difundidos a nivel mundial, mientras que la historia original va cambiando poco a poco. En España e Inglaterra empezó hace cierto tiempo una contrapublicidad con la leyenda que dice que este cuadro protege a los niños sea que haya habido algún pacto con el demonio o no. De este pintor se sabe muy poco, pero de su obra bautizada como El Niño Llorón se ha hablado tantas cosas, historias y demás que hasta se pensaría que algo de cierto tiene que haber en cuanto a su fama. Como reciente curiosidad, en una emisión del programa Psíquicos de Chilevisión se les vendaron los ojos a todos los psíquicos participantes y los pusieron delante del cuadro para que a través de sus supuestos dones o poderes especiales adivinaran qué cosa tenían delante. Casi todos ellos sintieron escalofríos y sensaciones de opresión, dolor y sufrimiento. Una de las participantes incluso comenzó a experimentar tal nivel de desazón que reconoció de inmediato la pintura, no sin antes asegurar que un hermano suyo había fallecido en un misterioso accidente en su propia casa, donde estaba colgado el supuesto cuadro maldito.